A continuación se presentará la ponencia Ecuación de Arrhenius y actividad enzimática, correspondiente al curso de Físico-Química de quinto año. Presentan García Rodrigo, Ruiz Alejandro, Yepes Marco Antonio y un servidor, David Hernández. Dentro del contexto histórico de la cinética enzimática, encontramos que en 1835 Jöns Jacob Berzelius acuñó por primera vez el término de catálisis. 41 años más tarde, en 1876, Willy Cunha propuso el nombre de enzima para nombrar una de las dos clases en las que se habían dividido los fermentos. Sin embargo, posteriormente ambas clases terminaron llamándose enzimas. En 1882 se introdujo por primera vez el concepto del complejo enzima-sustrato como intermediario en el proceso de catálisis enzimática. 18 años más tarde, tras la demostración por parte de Edward Buchner de la fermentación libre de células, la distinción previamente acuñada fue innecesaria. En 1914 tenemos una de las primeras veces en las que las enzimas fueron protagonistas en asuntos industriales, siendo que la compañía Rohm utilizó por primera vez la enzima tripsina en la industria de los detergentes para quitar manchas. En 1926, la naturaleza proteica de las enzimas fue probada por Sumner. Posteriormente, en 1930, John Northrop consiguió cristalizar por primera vez la pepsina, con lo que se confirmó rápidamente que las enzimas eran proteicas. Como establecimos previamente en el contexto histórico, el protagonismo de las enzimas no es exclusivo de una sola, sino que abarca diversos ramos industriales. Lo que nos atañe el día de hoy es el uso agroindustrial de las enzimas, siendo que puede que sea alguno de los más importantes en las que participan las enzimas. Un ejemplo de ello es que las enzimas son partícipes en la producción del jarabe de glucosa. Dicho jarabe funciona de diversas maneras en nuestra industria, pues funciona como aditivo en gran cantidad de productos, además de otras cosas. La manera en la que se consigue dicho producto, el jarabe de glucosa, es utilizando la amilasa, que hidroliza enlaces alfa 1 y 4 en el almidón y así nos produce moléculas de glucosa. Revisando algunas de las enzimas de importancia en los alimentos, tenemos la conocida quimosina, que participa dentro de la industria de los lácteos. Es una enzima proteolítica que se obtiene tradicionalmente del abomazo de los terneros jóvenes. Se conoce más vulgarmente como el cuajo. Esta participa en la fabricación de quesos blandos y duros. Las lacasas son utilizadas para modificar el color de algunos jugos o vinos mediante la eliminación de compuestos fenólicos, que son los responsables del oscurecimiento y turbidez en dichos productos. La beta-galactosidasa participa igualmente en la industria de los lácteos. Se utiliza para obtener productos deslactosados para individuos intolerantes a dicho disacárido, o puede ser también para la prevención de la cristalización de la lactosa en helados y postres helados de leche. La última que veremos, llamada papaína, es conocida no solamente por quienes son afines a la industria de los alimentos desde el punto de vista industrial, sino que también por los que lo ven desde el punto de vista de la gastronomía. Dicha enzima ayuda a reducir la dureza de la carne, sin embargo, una de sus desventajas es que reduce considerablemente la jugosidad de la carne. Dentro de los conceptos que se deben manejar mientras hablamos de las enzimas como catalizadores, no se puede dejar de lado la energía de activación. Dicha energía es la mínima requerida para que una reacción se pueda llevar a cabo. En un catalizador, la energía de activación es bastante mayor a la que podría ser. Sin embargo, al aplicar un catalizador, que puede ser una enzima, se ayuda a reducir considerablemente dicha energía, lo cual nos deja con una reacción que se puede llevar a cabo de manera más fácil porque se utiliza menor energía. Hablemos de la clasificación de las enzimas, esto considerando el tipo de reacción que catalizan. Primero hablaremos de las óxido-reductasas, las cuales catalizan reacciones entre una sustancia oxidante y una reductora, mientras que las transferasas promueven la transferencia de grupos funcionales entre sustancias. Otro tipo de enzimas importantes son las hidrolasas, que añaden moléculas de agua a las rupturas de enlaces covalentes. Es quizá la clasificación de enzimas más familiar, ya que éstas hacen posible la absorción de azúcares. Tenemos también las ligasas, que participan en el corte o adición de grupos en un compuesto químico, siempre y cuando no involucren la hidrólisis o una oxidación. Las isomerasas, por su parte, reordenan las sustancias, provocando la isomerización de estas mismas. Por último tenemos las ligasas, que promueven la unión de dos moléculas de gran tamaño, utilizando ATP como principal fuente de energía. También hablemos del sitio activo, el cual estaría definido en pocas palabras
como la parte de la enzima donde se lleva a cabo la transformación del sustrato. Este puede ser o no único para cada sustancia, lo cual nos lleva al concepto de especificidad. La especificidad de las enzimas se refiere a la propiedad que tienen para catalizar reacciones químicas de manera muy específica. La mayoría tienen una función para un solo sustrato, pero también hay algunos que pueden actuar en más de un sustrato y se les denomina como promiscuas o de baja especificidad. Algunos factores que debemos considerar cuando se analiza la velocidad de las reacciones enzimáticas son, en un primer punto, el pH o concentración de iones hidróneo, ya que estos pueden modificar la estructura tridimensional de la enzima e inhibirla. La temperatura, por su parte, provoca un aumento en la cantidad de colisiones entre moléculas, acelerando la reacción, pero también puede desnaturalizar la enzima e inhibirla. La actividad acuosa también es importante, ya que algunas enzimas son hidrofóbicas o hidrofílicas, lo cual provoca una repulsión o atracción de moléculas de agua. Aquellas que son hidrofóbicas, por ejemplo, presentan una mayor actividad catalítica en solventes orgánicos. Por último tendremos la concentración del sustrato, la cual explicaremos con ayuda de gráficas y su interpretación. Cuando deseamos conocer la velocidad de una reacción, lo que esperamos encontrar es la rapidez con que se forman los productos una vez que los reactivos entran en contacto, y en este caso añadimos el factor enzima. Para obtener la velocidad de reacciones enzimáticas es necesario establecer determinadas concentraciones, de las cuales depende V subíndice 0, que también conoceremos como velocidad inicial. En el diagrama mostrado hay un punto donde la velocidad de la reacción disminuye. Podríamos decir que la enzima está recibiendo más sustrato del que puede catalizar. También podemos hablar de la Km, que es la concentración de sustrato que coincide con la mitad de la velocidad máxima de reacción. Como podemos ver en la figura, coincide exactamente con la mitad de la velocidad máxima de la reacción. También tenemos como último factor que afecta a las reacciones enzimáticas a los inhibidores, los cuales pueden ser competitivos o no competitivos. Con la presencia de un inhibidor competitivo, la reacción tiene una Km mayor, pero es capaz de llegar a su velocidad máxima. Por otro lado, con la presencia de un inhibidor no competitivo, la reacción jamás llegará a su velocidad máxima. Ahora, retomando algunos conceptos, la formación del complejo activo supone que hay que remontar una barrera energética para que la reacción transcurra. La energía necesaria para pasar desde los reactivos al estado de transición se llama energía de activación. Si la energía de activación es baja, habrá muchas moléculas que superen esta barrera y la reacción será rápida. Por otra parte, aunque la reacción sea exotérmica, si la energía de activación es alta, habrá muy pocas moléculas que la superen y es necesario dar a los reactivos una cantidad de energía mínima para que la reacción se inicie. Una vez iniciada, el calor de reacción es suficiente para mantener la reacción. El estado de transición es una reacción química elemental, concebida como una configuración particular a lo largo de la coordenada de reacción, que se define como el estado que corresponde al máximo de energía a lo largo de la misma. En este punto se asume que las especies reactantes al colisionar conducirán siempre a la formación de productos. Seguimos con la velocidad de reacción, que es función del estado del sistema y puede estar afectada a diversas variables. En los sistemas homogéneos, estas variables pueden ser la temperatura, presión, concentración y tipo de catalizador, o también si la reacción es catalítica, utilizándose casi siempre exclusivamente la medida intensiva basada en la mitad del volumen del fluido reactante.
Entonces, considerando la variación en el número de moles del componente con respecto al tiempo, la velocidad de reacción se define como moles de I formados sobre el volumen de fluido por el tiempo. De acuerdo con esta definición, la velocidad de reacción es igual a la velocidad de desaparición de los reactivos o de aparición de los productos con respecto al tiempo, y será positivo para los productos y negativo para los reactivos. Además, para una misma reacción, el valor numérico de la velocidad varía dependiendo de qué producto o reactivo se use, a menos que los coeficientes estequiométricos sean todos iguales. Con todo lo anterior descrito, podemos entender mejor lo que es el complejo activo, el cual se ilustra su comportamiento en la siguiente gráfica, donde notamos la energía potencial, la de activación y el incremento de la entalpía de reacción. Esto ocurre durante la fase de transición y puede resumirse a dos ecuaciones, una para reacciones exotérmicas y otra para reacciones endotérmicas. A principios del siglo XX hacia 1920 se propuso la llamada teoría de las colisiones. Esta es una teoría que proporciona explicaciones razonables acerca de cómo ocurren las reacciones químicas y qué condiciones requieren para ello. Para que la reacción química tenga lugar debe de cumplirse una primera condición, el choque o colisión de las partículas de los reactantes, sean estos átomos, moléculas o iones. Esta condición, aunque es necesaria, no es suficiente, sino todas las reacciones serían instantáneas. Para que el choque de dos partículas garantice la reacción entre ellas, las partículas deben de cumplir las siguientes condiciones. Primero, deben de disponer de la energía cinética suficiente para que tenga lugar el reordenamiento de los enlaces y así la formación de una nueva sustancia. Y como segunda condición, debe colisionar con la debida orientación. De esta forma, el choque de las partículas que cumple estas dos condiciones se le conoce como choque eficaz y da lugar a la reacción entre ellas. La temperatura tiene una marcada influencia sobre la velocidad de las reacciones químicas. Arrhenius explicó esta dependencia mediante una forma exponencial simple, partiendo de consideraciones termodinámicas con la ecuación de Van Hoff. Primero sugirió que Kc podría ser reemplazado por K1 sobre K2. Después propuso que la entalpía podía dividirse en dos componentes, de forma que al sustituir en la ecuación y separar estos componentes, la ecuación quedaría de una para la reacción directa y otra para la reacción inversa. Cuando integramos cualquiera de estas ecuaciones, suponiendo que los términos energéticos son independientes de la temperatura, nos queda esta ecuación. Y sustituyendo la constante de integración por el logaritmo natural de A, nos queda de la siguiente manera. Cuando desarrollamos todas las operaciones logarítmicas, obtenemos la tradicional ecuación de Arrhenius. Sin embargo, la forma más sencilla de expresarla es de forma logarítmica, y esta es para su aplicación, ya que tiene la forma de una recta de la forma y es igual a mx más b. Esta ecuación implica que el logaritmo de la constante de velocidad sea una función lineal del inverso de la temperatura. Y pues suele representarse con estos gráficos a los que se les conoce como gráficos de Arrhenius. La pendiente tiene mucho que decirnos, la forma de la pendiente tiene mucho que decirnos en una reacción. Y hablando más de qué valor nos dice de la reacción, es la energía de activación. Cuando la energía de activación es negativa, la constante K disminuirá conforme aumenta la temperatura. Si la energía de activación es igual a 0, la velocidad es independiente de la temperatura. Y si la energía de activación es mayor a 0, la constante K depende fuertemente de la temperatura.
Otra forma de evaluar la ecuación de Arrhenius es utilizando la forma reparametrizada, que estadísticamente hablando resulta en un mejor ajuste por regresión lineal. Y en esta consideramos una constante cinética Km a una temperatura media. Cuando restamos la ecuación de Arrhenius reparametrizada de la original, obtenemos la siguiente ecuación. Y esta en el gráfico de Arrhenius pues nos dice exactamente lo mismo. La vamos a graficar igual y aplicando regresión lineal, y la pendiente va a ser igual a nuestra menos energía de activación sobre R. El factor de frecuencia lo podríamos calcular de la siguiente manera. Un ejemplo es del trabajo, efecto de temperatura en la reacción de oxidación del almidón de plátano, estimación de la energía de activación. Se obtienen los siguientes resultados. Primero, pues aquí observamos la ecuación de la reacción. Los resultados que nos arroja el trabajo son a 3 intervalos de temperatura en 2 intervalos de pH. Calcularemos la energía de activación utilizando la ecuación de Arrhenius original, y otro la reparametrizada. Nuestra temperatura media es 313.15 Kelvin. Cuando sacamos las inversas de las temperaturas y los logaritmos de las constantes, nos quedan las siguientes gráficas con las siguientes pendientes. Y al despejar la energía de activación, tenemos que para el caso de la ecuación de Arrhenius con un pH de 7.0, tenemos una energía de activación de 51.082 kJ sobre mol, mientras que para la otra tenemos una energía de activación de 66.496 kJ sobre mol. Las reacciones rápidas tienen valores bajos de energía de activación y las reacciones lentas valores elevados de energía de activación, por lo que la energía de activación fue mayor en un pH de 8.5 que a la de 7, por lo que bajo las condiciones alcalinas se requiere una mayor energía para formar el complejo activado y posteriormente generarse los productos. De acuerdo a este trabajo, nos menciona que el conocimiento de la cinética de la reacción de oxidación del almidón de plátano será de utilidad para producir almidones modificados con aplicaciones específicas. La ecuación de Arrhenius para una constante 1 y una constante 2. Esta es una ecuación que relaciona las constantes de rapidez de una constante 1 y una constante 2 a las temperaturas T1 y T2. Puede utilizarse para calcular la energía de activación o para conocer las constantes de rapidez a otra temperatura, si se conoce la energía de activación. Y aquí se parte de dos ecuaciones. Al restar la ecuación 2 de la ecuación 1, se obtiene la siguiente ecuación, o desarrollando se tiene de la siguiente forma. Ambas nos sirven para calcular la energía de activación o cualquiera de las constantes 1 o 2. Un ejemplo es el siguiente. La constante de velocidad para una reacción a 30 grados centígrados equivale exactamente al doble de su valor a 20 grados centígrados. Calcule la energía de activación. Lo primero que nos dicen es que K2 es igual a 2 veces K1. La temperatura 2 es igual a 303.15 Kelvin. La temperatura 1 es igual a 293.15 Kelvin. Y pues de nuestra ecuación podemos despejar la energía de activación. Sustituyendo los valores y simplificando los términos, ahora sí agarramos nuestra calculadora y nos va a arrojar el siguiente resultado, que para esto se necesita una energía de activación de 51.2164 kJ sobre mol.
Otro ejemplo para la aplicación de la ecuación de Arrhenius es el siguiente. Calcular la razón entre las constantes de velocidad K1 sobre K2 de dos reacciones donde la energía de activación de la primera es 100 kJ sobre mol y de la segunda es de 90 kJ sobre mol. Considerar que los parámetros preexponenciales en ambos casos son iguales y que la temperatura del medio es de 300 Kelvin para ambas reacciones. Y bueno, estos son los datos que nos están dando de energía de activación 1, energía de activación 2, el factor preexponencial y la temperatura a la que se está llevando toda la reacción. Partimos del planteamiento de esta ecuación, de una K1 sobre una K2. Cuando simplificamos términos, nos queda de esta manera. Y vemos que esta expresión es de bases iguales con exponentes diferentes, entonces se van a restar. Factorizando por factor común, tenemos lo siguiente. Y finalmente, esta es nuestra expresión. Ahora sí, sustituyendo nuestros valores, vamos a ver que nuestra energía de activación, nuestra diferencia de energía de activación va a ser negativa, por lo que nuestro resultado se va a encontrar entre 0 y 1. Y eso nos quiere decir que nuestra K1 es menor que nuestra K2. Y nuestro resultado sería de 0.01815. En 1913, Leonard Michaelis y Maud Menten desarrollaron esta teoría y propusieron una ecuación de velocidad que explica el comportamiento cinético de las enzimas. Y para explicar la relación observada entre la velocidad inicial y la concentración inicial del sustrato, propusieron que las reacciones catalizadas enzimáticamente ocurren en dos etapas. En la primera se forma el complejo enzima-sustrato y en la segunda el complejo enzima-sustrato da lugar a la formación del producto, liberando la enzima. En este esquema, K1, K2 y K3 son las constantes cinéticas individuales de cada proceso. También reciben el nombre de constantes microscópicas de velocidad. Este modelo cinético adopta la hipótesis de que del estado estacionario, según la cual la concentración del complejo enzima-sustrato es pequeña y constante a lo largo de la reacción. Por lo tanto, la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato es igual que la de su disociación. Y bueno, aquí tenemos cómo se representarían cada una de las velocidades y el equilibrio entre la 2 y la 3. Por lo que se podría decir que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 más la velocidad 3. Partiendo de este hecho, al sustituir lo que nos dicen nuestras velocidades, al factorizar y agrupar términos, tenemos K2 más K3 sobre K1. Esto es igual a Km, o la constante de Michaelis-Menten. Y es lógico pensar que a la mitad de la velocidad de la reacción, solo el 50% de las moléculas de enzima se encuentran unidos al sustrato y el otro 50% están libres. La concentración de sustrato es complicada debido al hecho de que el sustrato cambia durante el transcurso de la reacción a medida que se convierte en producto. Una aproximación que sirve para simplificar los experimentos cinéticos consiste en medir la velocidad inicial. Y a menudo se suele considerar los primeros instantes de la reacción, ya que los cambios en el sustrato se limitan a un pequeño porcentaje y puede decirse que la concentración permanece constante. Además, resulta indispensable poner el complejo enzima-sustrato en función de parámetros de más simple medida. Para ello se considera la definición de Km. Al pasar el complejo enzima-sustrato en el primer miembro y desarrollar el producto del numerador, se obtiene esta expresión.
Si se pasa el primer miembro del término con el complejo enzima-sustrato y se factoriza y se despeja, tenemos esta ecuación, que es nuestra ecuación de velocidad. Pero como la concentración de enzima es la cantidad total, tenemos que es igual a la velocidad máxima. Por lo que podemos expresar nuestra ecuación de velocidad de la siguiente manera. Y si consideramos que la velocidad es igual a velocidad máxima sobre 2, se obtiene la siguiente expresión. Al reagrupar los términos y simplificar Km, queda de la siguiente manera, que Km es igual al sustrato. Y pues esto ¿para qué nos servirá? Pues en la práctica, dado los números de recambio que tienen habitualmente las enzimas y las pequeñísimas cantidades de ella que es posible aislar, unos científicos, al ver que la curva cinética de Michaelis-Menten es de tipo hiperbólico, sugirieron una transformación que consiste en obtener la inversa de la ecuación de velocidad. Su inversa queda de la forma de una recta y es igual a mx más b, donde la pendiente es nuestra constante de Michaelis-Menten sobre la velocidad máxima, y el inverso de nuestra velocidad máxima es la ordenada al origen. De forma gráfica lo podemos ver de la siguiente manera. Estas gráficas van a tener una pendiente positiva, por lo que si en una gráfica de este tipo tenemos una pendiente negativa, hay que echar ojo a esos cálculos. Un ejemplo es el que podemos ver del trabajo de tesis, caracterización cinética de la hidrólisis de sacarosa con invertasa libre e inmovilizada. Se obtuvieron los siguientes datos. Primero ahí podemos ver la ecuación que nos dice que la sacarosa va a ser catalizada por la invertasa y se separa en glucosa y fructosa. La concentración de sacarosa nos la están dando en concentración molar y la velocidad de reacción en milimol sobre minuto. Para este caso que vamos a analizar, la invertasa se encuentra libre y se mantuvo en concentraciones de 0.01 gramos sobre litro en condiciones de pH de 4.5 a una temperatura de 55 grados centígrados. Al sacar el inverso a la concentración y a la velocidad, al graficar obtenemos esta recta, la cual nos da la siguiente ecuación. Si recordamos nuestra ecuación principal de la recta, tenemos que al sacar el inverso de la velocidad máxima, o es decir, el inverso de nuestra ordenada al origen, obtenemos nuestra velocidad máxima, 1.5 milimol sobre minuto. Y nuestra Km la podemos calcular a través de nuestra pendiente multiplicada por nuestra velocidad máxima, lo que nos va a dar una Km igual a 27.85 molar. De ahí podemos construir la siguiente ecuación. Si revisamos la tabla de valores de Km que nos proporciona este trabajo, vemos que nuestra velocidad máxima es de 1.5042 y nuestra Km es de 27.84. La cinética micaeliana, no micaeliana, es cuando hay enzimas que no obedecen la ecuación de Michaelis-Menten. Por ello, una gráfica de velocidad frente a concentración de sustrato no es una hipérbola, como se observa en esa imagen. Y bueno, aquí una comparación de la cinética no micaeliana y la normal de una cinética micaeliana. La unión de una molécula de sustrato en un sitio activo influye en la unión de otra molécula de sustrato en un segundo sitio activo, y así sucesivamente. Por ello, va haciéndose esa transformación o esa deformación de nuestra curva.
Para la realización de esta práctica relacionada con cinética enzimática, se utilizaron dos matraces de Erlenmeyer, uno con disolución de persulfato potásico y yoduro potásico, que se dejó en reposo hasta el final de la práctica, y un segundo matraz, al que se le agregó disolución de yoduro potásico sobre persulfato potásico, y se retiraron 10 mililitros cada 3, 8, 5, 15, 40, 50 y 60 minutos. Cada una de estas muestras se disuelve en agua destilada y se titula, obteniendo así los siguientes resultados en 3 temperaturas diferentes. En la práctica, en la práctica 4, cuando analizamos nuestros datos, pues necesitamos definir una A. En este caso es nuestro valor máximo de 11.2 para 3 grados centígrados. Este valor se lo vamos a restar a nuestras X, a nuestros demás valores. Nuestro tiempo lo necesitamos en segundos. Y a la diferencia de A menos X, le vamos a sacar el logaritmo natural. Y a su vez, el logaritmo natural de A sobre A menos X. Para obtener nuestra K, vamos a dividir el resultado del logaritmo natural de A sobre A menos X entre nuestro tiempo en segundos. Y al graficar nuestro logaritmo natural de A sobre A menos X contra los segundos, vamos a obtener una recta. Y la pendiente de esta recta, en este caso es 0.0006, va a ser nuestra constante de velocidad para esta reacción. Si hacemos esto con todos los datos, nos va a resultar los siguientes datos. Hay que observar que nuestra constante K debería de ser mayor cuando aumentamos la temperatura, pero a 17.5 grados centígrados o 290.65 Kelvin esto no ocurre, disminuye, por lo que estos términos no se le van a considerar, ya que nos modifican considerablemente nuestra curva o bueno, nuestra recta. Para ello únicamente se considerarán las constantes y temperaturas de 3 y 45 grados centígrados, que al obtener la pendiente y multiplicarla por la constante de los gases, se obtiene una energía de activación de 21.5 kJ sobre mol. Y nuestra ordenada al origen, al sacarle el exponente, nos da que es igual a 6.916. Y de acuerdo con la literatura, la energía de activación teórica es de 32.28 kJ sobre mol. Se tiene un error en porcentaje de 33.4%. Este error se lo podemos dar a algunos factores externos durante el experimento o a algunos errores de toma de datos o de medición. Con el experimento de cinética enzimática, pues tenemos la siguiente reacción. El peróxido de hidrógeno va a juntarse con la enzima, la catalasa, va a producir oxígeno y agua. Nuestras concentraciones las tenemos en concentración molar, mientras que nuestras velocidades están en kilopascales sobre minuto. Cuando construimos nuestra gráfica, tenemos una curva parecida a una de Michaelis-Menten. Y si con estos datos establecimos que nuestra velocidad máxima es igual a 37.24, podemos sacar fácilmente nuestro medio de la velocidad máxima, que es 18.62, que se encuentra entre estos valores. Y si interpolamos y obtenemos km va a ser igual a 1.1734 molar.
y comparado con el valor de literatura tenemos un error de 6.67%. Cuando graficamos, obtenemos los inversos de nuestra concentración y de nuestra velocidad, nos queda la siguiente recta, donde tenemos nuestra pendiente y nuestra ordenada al origen. Al sacarle el inverso a nuestra velocidad máxima, que es el inverso a nuestra ordenada al origen, tenemos una velocidad de 40.816. Y cuando calculamos nuestra km, que es nuestra pendiente por nuestra velocidad máxima, nos da que es igual a 0.96 molar. Y tenemos un error del 12.8%, ya que la literatura nos marca que la enzima, cuando está en presencia de la enzima catalasa, cuando está en presencia del sustrato peróxido de hidrógeno, va a tener una km de 1.1 por 10 a la 0, o bien 1.1.